Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a hablar sobre los componentes de transformación, en particular tres componentes de transformación que forman parte de los componentes de las tareas de flujo de datos. Las tareas de flujo de datos que se encuentran aquí, dentro del área de tareas, es un tipo de particular de tareas que es uno de los más usuales en los procesos de cadenas de integración de datos. Estas tareas permiten recolectar o recuperar información, transformarla y descargarla en archivos destinos, registro por registro y campo por campo, dependiendo de la configuración que hagamos. Vamos a ver cómo trabaja. Primero arrastro a tarea al área de diseño, le doy doble clic y me voy a diagramar los componentes de esa tarea de flujo de datos en la segunda sección Dataflow. El primer componente que necesito para poder configurar esta tarea es el componente de conexión a mi fuente de datos origen. En este caso yo voy a trabajar con mi base de datos AdventureWorks, que se encuentra en mi servidor, y con la tabla específicamente Purchase Order Header. Yo me voy a conectar a esa tabla para poder llevar a cabo procesos de transformación. Lo primero que tengo que hacer es conectarme a través de un programa de administración de conexión, ¿no?, que me permita direccionarme a mi base de datos AdventureWorks, ¿okay?, y a mi tabla, en este caso Purchase Order Header. Ok, verifico también con qué columnas quiero trabajar y discrimino aquellas que no son de mi interés para el análisis que quiero hacer. Por ejemplo, Revision Number, Status, Employee ID, Ship Method y Modify Date, ¿no? Le doy OK y ya tengo mi conexión hecha a esa tabla y a los campos especificados. Ahora, lo segundo, una vez que me he conectado a la fuente de datos externa, es el proceso de tratamiento o de transformación de los datos que voy a empezar a leer. Una primera transformación que vamos a usar son las agregaciones. Las agregaciones son acumulaciones o agrupamientos que me permiten, que puedo hacer de todos los datos que estoy leyendo. Estas agrupaciones o cálculos pueden ser de tipo numérico, de tipo sumatoria, de tipo promedios, de tipo determinación de valores máximos o mínimos dentro de un rango, etc. Veamos cómo trabaja. Vinculamos los dos componentes que han sido llevados al área de diseño y configuramos el componente de agregación. Suponiendo que yo necesite agrupar las órdenes por vendedor o por proveedor, perdón. Entonces selecciono al proveedor, acá, el vendor ID, lo pongo en español, ¿no?, proveedor, y le indico de que la operación de agregación sea un agrupamiento. Esto me va a hacer que los registros sean agrupados en función del proveedor. Luego, si yo quiero determinar el número de órdenes que se han hecho por cada proveedor, selecciono la operación de agregación conteo, count. Luego, si quiero la sumatoria de los totales de los importes de las compras por proveedor, selecciono el campo Total Due y le pongo suma de órdenes por proveedor, ¿no? Y pongo como operación sumar. Si quiero el promedio, igualmente hago el promedio de las órdenes por proveedor, que está acá, y listo.
Vamos, ok. Finalmente, una vez hechas las transformaciones, las vamos a descargar en un archivo destino de Excel. Por eso vamos al área de componente de destino de flujo de datos y extraemos el componente de tipo Excel. Lo arrastramos al área de diseño, lo conectamos con el componente anterior de agregación y configuramos el componente de destino de datos. Como no existe ningún administrador de conexión para ese objeto, para esa base de datos donde vamos a descargar, digamos que va a ser un nuevo administrador de conexión. Le damos New, especificamos el lugar a través del browse donde vamos a tener nuestra base de datos de Excel y le damos un nombre. Digamos que va a estar en esta área del disco duro y le voy a poner como nombre ejercicio 1, ejercicio, o mejor sí, test 1. Específico que va a ser de Excel y que la primera fila contiene los nombres de columnas. Le doy a avanzar. Como es una hoja nueva, un libro totalmente nuevo, perdón, un libro completamente nuevo, indico que las hojas deben ser nuevamente creadas, no deben ser creadas desde el inicio. Este es el comando del sistema que es lo que me va a crear la hoja electrónica dentro del libro que acabo de nombrar, del libro que acabo de definir, test 1. Acá le pongo el nombre a la hoja que va a ser creada, al folio o a la hoja. En este caso, uno asociado a la transformación que estamos haciendo, agregado. Y como ven, aquí están los datos de los campos que van a ser agregados, ¿no? En este caso yo voy a agregar el campo de proveedor, el número de órdenes por proveedor, la suma de órdenes por proveedor y el promedio de órdenes por proveedor, que son los que provienen del componente de entrada. Le damos OK. El sistema crea la hoja. Una vez que la define, la seleccionamos, la mapeamos por si acaso, verificamos el mapping. Estos son los campos de entrada y estos van a ser los campos de salida al Excel. Entonces el número de órdenes por proveedor van aquí, la suma de órdenes por proveedor van aquí y el promedio de órdenes por proveedor van aquí. Damos OK. El sistema ya termina la parametrización. Ejecutamos el componente. El sistema empieza a procesar todos los registros de la tabla de órdenes por proveedor, cabecera de órdenes por proveedor. En total procesa 4012 registros y agrega 86 registros al archivo de datos de Excel. Nosotros podemos ir y verificar este archivo de datos que acaba de ser creado, que le hemos puesto como nombre test1, que es este. Vamos a abrirlo. Y pues vamos a tener aquí la hoja agregado, que es la que habíamos creado, los códigos de proveedor, el número de órdenes emitidas por cada proveedor, la suma total de las órdenes de cada proveedor y el promedio de todas las órdenes por proveedor emitidas, ¿no? Bien, acá lo podemos verificar. Por ejemplo, la suma total de las órdenes para el proveedor número 6, que fueron de 76.348 y que fue emitida a través de dos órdenes, representan un promedio por orden de 38.174 euros. Ok, esto es el primer ejercicio. Gracias.
Bien, continuando con la lección, vamos a ver la transformación en división condicional. Es otra de las transformaciones para las tareas de flujo de datos. Esta transformación, división condicional, se encarga de distribuir los registros hacia áreas específicas si es que estos cumplen con las condiciones que están especificadas en la transformación. Dicho de otras palabras, si los registros que leemos cumplen determinadas condiciones que son parametrizadas a través de esta transformación, estas son asignadas a áreas específicas de acuerdo al requerimiento del usuario. Veamos cómo trabaja. Nosotros siempre utilizamos el componente de conexión a fuente de datos externa que se conecta a la tabla de datos Purchase Order Header que se encuentra en la base de datos de AdventureWorks. Vamos a verificar los campos con los que vamos a trabajar. En este caso son los mismos. Vamos a prescindir del Revision Number, Status, Employee ID, Ship Method ID y Modify Date. Entonces trabajaremos con todos los demás. Seleccionamos la transformación Conditional Split o división condicional, la arrastramos al área de diseño, unimos los dos componentes para que el componente de transformación pueda recibir los datos que son leídos del componente de conexión a fuente de datos. Configuramos el componente de división condicional. Supónganse que nosotros vamos a establecer condiciones para los registros que están siendo leídos en función de los volúmenes de ventas que se han llevado a cabo. Es decir, nosotros vamos a separar las órdenes de compra que se encuentran por debajo de los 100.000 euros en un área, las que están entre 100.000 y 500.000 en otras áreas, y las que están arriba de los 500.000 en una tercera área de datos. Veamos cómo lo hacemos. Al abrir el componente encontramos esta interfase. En esta interfase tenemos dos áreas en la parte superior. Una que corresponde a los campos o a las variables que podemos utilizar para construir la condición de división de registros, y la otra son los operadores o las funciones que puedo utilizar para construir también la condición que quiero evaluar. Veamos de trabajar con lo que habíamos mencionado, ¿no? Primero establecemos aquí en la parte inferior ya la descripción de la condición. Establecemos en este caso el nombre de la condición, ¿no? Podríamos decir compras, como habíamos mencionado, menores a 100.000. Esta condición se cumplirá siempre que el campo total due sea menor o igual, podemos decir, abrimos el directorio de operadores y ponemos menor o igual, lo arrastramos al área de condición, que la cifra que les había especificado, 100.000. Esa sería la primera condición, ¿no? Y el nombre, digamos, del área de salida va a ser esta que estoy poniendo aquí. Voy a tener una segunda área que va a congregar a las compras que están entre los 100.000 y los 500.000, y la nomino de esta manera. La condición que establezco es que el total due, o sea el importe total, debe ser mayor a 100.000 y que a su vez
ejemplo, vamos a poner este i priori, las mismas el mismo campo total due sea el que habíamos visto hace un momento, menor o igual a 500.000. Finalmente, la última área de datos está conformada por las compras que superan los 500.000 euros. La condición para esta condición, digamos, la condición, perdón, para esta área es el total due tiene que ser mayor a 500.000. Y ya tenemos las tres condiciones que van a ser evaluadas en cada registro que es leído para ser asignada a cada una de estas áreas que hemos configurado. Vamos a establecer aquí la posición, fíjense, en que queremos que se vayan evaluando cada una de las condiciones creadas y lo grabamos. Ok. Finalmente, los resultados de cada una de las condiciones los queremos grabar igual en un archivo en Excel. Vamos a jalar entonces el componente para conexión a destino de datos de Excel. Este aquí. Tenemos que jalar uno para la primera condición de registros menores a 100.000, 2 para la segunda condición de registros entre 100.000 y 500.000, y 3 para la tercera condición, que son aquellos registros cuyos importes de compra sean mayores a 500.000. Entonces conectamos el componente de división condicional con la primera área de datos y le especificamos que va a ser cargada en el área denominada compras menor a 100.000, y le damos OK. Después asignamos nuevamente el componente de división condicional a la segunda área de datos y le indicamos que esa segunda área de datos va a corresponder al área entre 100.000 y 500.000. Y finalmente la tercera área de datos será conectada también igualmente por el componente de división condicional. Acá hay que elegir aquella área que tiene la sentencia o la condición de compras por encima de los 500.000. Finalmente hay una cuarta área de datos, que son todos aquellos que no encajan en ninguna de las condiciones, y que no cumplen ninguna de las condiciones que hemos trabajado, ¿no? Entonces, para esa última condición, en esos casos, nosotros igualmente le asignamos a una cuarta condición. Acá ya no pregunta nada, simplemente la asigna. Ustedes pueden ver la descripción textual en cada uno de los en cada una de las líneas de conexión, ¿no? Este es el área de las compras menores a 100.000, estas las que contienen el rango entre 100.000 y 500.000, y estas las que son mayores a 500.000. Acá están todos los registros que no cogen en ninguna de estas tres condiciones. Hecho esto, configuramos los componentes de destino de Excel. Le damos doble clic para entrar a configurarlo. Creamos un nuevo administrador de conexión y lo asignamos a una carpeta dentro de nuestro servidor y a un nombre, a una base de datos de Excel, a un nombre de
libro de Excel. En este caso serían, vamos a poner el nombre de división condicional. Programamos, especificamos que es Excel y que la primera fila contiene los nombres de columna. Le damos a avanzar. Visto que es un nuevo libro, tenemos que crear nuevas hojas para ese libro que es nuevo completamente. Le damos New. El sistema toma los valores que vienen del componente que está conectado a esa área de Excel. En este caso es el componente de división condicional. La primera área es la que está referida a los valores con los importes menores a 100.000. Entonces yo le cambio el nombre del que va a tener la primera hoja que va a ser construida. Y acá están todos los campos. Y estos son todos los campos que van a trasladarse, que ya provienen de los componentes anteriores. Le doy OK, lo crea, lo vuelvo a asignar, lo mapeo, verifico que todos los campos de entrada vayan a campos específicos de salida en mi hoja Excel, le voy a avanzar, OK, y listo. Ya está el primer componente de destino Excel configurado. El segundo componente, que es para el rango de órdenes de compra entre 100.000 y 500.000, lo debo configurar igual. Si como yo ya tengo una conexión creada que hace referencia a mi base de datos de Excel que he creado hace un momento, de división condicional, la selecciono. Verifico que el acceso va a ser a través de las tablas y pues selecciono aquí, como debo crear una nueva hoja que almacene los nuevos registros para la segunda condición, ya que estas corresponden a la primera condición. Entonces hago un new. El new me muestra la sentencia que me va a permitir crear la nueva hoja donde va a cargarse los registros que cumplan la segunda condición. Los de la segunda condición son aquellos que están entre 100.000, órdenes de compra que están entre 100.000 y 500.000. Y acá están todos los demás campos que van a ser creados. Le doy OK, se crea, selecciono esa hoja que acabo de crear, verifico el mapeo, verifico que todos los campos de entrada tengan su correlato con los campos de salida en el área de Excel que estoy creando, le doy OK y se configura el segundo componente. El tercer componente es destino de salida, que hace mención a las compras, órdenes de compra mayores a 500.000. Similarmente a las anteriores, va a tomar el administrador de conexión de Excel 1. Al no existir una hoja creada ya para ese rango de registros que cumplen esa condición, creo una nueva hoja o una nueva tabla en este caso, al que le doy como nombre mayor a 500.000, simplemente así, y veo los campos que van a ser creados. Le doy OK, se crea la hoja, la asigno, verifico el mapeo, que los campos de entrada tengan su correlato con los campos de salida en Excel, le doy OK, y finalmente tengo que configurar la última área, es decir, aquellos registros que no cumplen ninguna de las condiciones, de las tres condiciones anteriores. Sigo utilizando el administrador de Excel de conexión 1, creo una nueva tabla al que le pongo otros o others, como prefieran, otros, le doy OK, se creó la hoja, ahora la selecciono, ¿no? Verifico los campos de salida con los que van a ser grabados en Excel, le doy OK y se configuró la cuarta y última conexión de destino de Excel. Ahora ejecuto la operación, el sistema procesa todos los datos de la tabla, se
toma un poco de tiempo. Procesa 4000 registros, como se ve aquí, de los cuales 3951 registros corresponden a compras, orden de compra menores a 100.000 euros. 59 registros están entre el rango entre 100.000 y 500.000. 2 registros están por encima del rango de 500.000 y ningún registro está en aquellos que no han cumplido ninguna de las 3 condiciones anteriores. Detengo el proceso, verifico ese archivo de Excel que acabo de crear, que le he puesto como nombre división condicional. Lo abro y veo la base de datos con cada una de las hojas que he definido, ¿no? La del primer rango, menores de 100.000, las que están entre el rango entre 100.000 y 500.000, que lo podemos ver aquí, el total DUE, entre 100.000 y 500.000. El otro rango que corresponde a las órdenes de compra por arriba de los 500.000, que son estas dos, y la última que comprende a otros, que en este caso particular del ejercicio no tiene ningún registro. Bien, esta es la segunda parte o la segunda transformación que se va a ver en esta lección. Gracias. La tercera transformación que se va a revisar es la de columna derivada. Esta transformación crea nuevos campos a partir de los campos que son leídos. Estos nuevos campos son producto de las relaciones entre los campos que se leen, ¿no? Relaciones que pueden ser producto de funciones matemáticas, funciones de tipo string o utilización de operadores diversos. Veamos cómo se da en este caso. Vamos a utilizar nuestra conexión a la ya conocida tabla First Order Header de Adventure Words, ¿no? Y siempre vamos a verificar los datos con los que vamos a trabajar, en este caso todos estos, los que ya hemos visto, prescindiendo de los Revision Number, Status, Employee ID, Sheet Methods o Modified Dates. Ok, con estos campos nosotros podemos leerlos e ingresarlos a la transformación de columna derivada. Esta transformación va entonces a tener disponibles todos esos campos de entrada, como lo podemos ver aquí. Ok, en la interfase de la transformación de columna derivada tenemos dos áreas en la parte superior: las áreas de parámetros o variables del sistema o las creadas por el usuario, y la de campos, que son las que se leen, son los campos que son leídos a través de la fuente de datos externa a la cual nos conectamos. Ahora, estos campos o estas variables pueden ser relacionadas a través de funciones matemáticas, funciones de tipo string, funciones de tipo fecha u otras funciones junto con los operadores que están disponibles para construir estas relaciones. Entonces, primero vamos a pensar en construir de nuestra base de datos de orden de proveedor, cabecera de orden de proveedor, primeramente la suma de los impuestos tax amount y freight, ¿no? Estos dos impuestos me interesa tenerlos en una columna adicional donde se encuentre la suma de ambos. ¿Cómo le llamo a esa columna? Le llamo impuestos totales. Esto va a ser, acá me indica si es que voy a reemplazar alguna columna o si va a ser una nueva columna la que voy a crear. Le indico que va a ser una nueva columna y esa va a ser la suma de lo que había mencionado, ¿no? La suma de los dos impuestos. Tax amount, abro el directorio de operadores, más, jalo el operador más y freight. Listo. Necesito otra columna. Acá le voy a poner el nombre que les había mencionado, impuestos totales. La segunda columna que me interesa es el año en el cual hemos nosotros llevado a cabo o se ha efectuado la orden de compra, ¿no? Entonces yo le puedo poner en la columna el nombre año de la orden. Siempre
colocándolo como una nueva columna, pues selecciono la función de fecha, year, la arrastro a mi área de expresión y después arrastro el campo order day y lo coloco como parámetro de esa función. Tercera relación que me interesa crear es con la proporción de los impuestos con respecto al total de la orden realizada. ¿Cómo lo hago? Pues acá le voy a poner porcentaje de impuestos sobre el total, y también indico que va a ser una nueva columna. Entonces ese porcentaje va a salir producto de qué cosa, producto de la suma de mis dos impuestos, total, tax amount y rate, y dividido entre el importe total de la compra, y esto multiplicado por 100. Listo, teniendo todo esto ya configurado, tengo mis tres campos derivados que voy a crearlos. Termino esto, ahora le indico al sistema que voy a esta transformación volcarla en una salida de tipo Excel, siempre en Excel. Entonces vinculo la transformación última de columna derivada con mi componente de destino a Excel, configuro el componente, indico que va a ser un nuevo libro que voy a crear en mi área de directorio, en mi área de servidor temp del C, y le voy a poner como nombre col derivada. Lo abro, especifico que va a ser de Excel y que la primera fila va a corresponder a los nombres de columna, le doy OK, creo una nueva hoja para los datos que estoy construyendo, y acá le indico simplemente que la hoja va a tener como nombre columna derivada. Estos son los campos con los que se va a crear la hoja nueva. Le doy OK. El sistema no lo puede crear. A ver, un segundo. No, el sistema no acepta el guión bajo. Le doy así simplemente. A ver, un segundo. Vamos a verificar qué es lo que está pasando aquí. Bien, en esta parte nos habíamos quedado de que íbamos a poner un nuevo nombre a la hoja, column derivadas der o deriv. El problema que tenemos es que la hoja en Excel o el archivo en Excel no maneja este formato. Luego tenemos que cambiarlo a otro formato que sea entendible por el motor de base de datos de Excel. Le pondremos temporalmente int, ¿no? Entero. Digamos OK. El sistema crea la hoja. En este caso le hemos puesto column deriv. La seleccionamos. Vemos el mapping. El mapping que está aquí. Vamos a tratar de maximizarlo para tenerlo más claro. Tenemos que todas las columnas están relacionadas, excepto, a ver, veamos esta. OK. Tenemos aquí todas estas, excepto el import totales, que, bueno, no es una de los campos que hemos creado nosotros, sino que se ha creado aparentemente de una manera inconsulta. Creo que tenemos todos los campos.
Le damos OK, ya está creado, está parametrizado el componente, ejecutamos la cadena, el sistema empieza a procesar y a construir los nuevos campos derivados a partir de los 4012 registros que lee de la tabla. Genera 4012 registros, pero también con otros con otras columnas que la vamos a ver en este momento, ¿no? Entonces abrimos y ubicamos el archivo en el directorio del servidor, que es este, derivada, y nosotros vemos aquí los resultados de mi proceso, ¿no? Tenemos los campos que hemos creado, que son impuestos totales. Estos son los impuestos totales que no lo habíamos puesto, no los vinculamos, pero acá está el año, ¿no?, al que pertenece la orden, ¿no? Está aquí, y está el porcentaje de impuestos del importe total de las órdenes, que en todos los casos es 9.5%, porque es un mismo impuesto que se tasa todas las compras en esta empresa, ¿no? Con esto nosotros hemos terminado de revisar la tercera transformación. La última transformación es una transformación mucho más sencilla, que tiene que ver con la agregación la creación de nuevas columnas a partir de una copia simple. La transformación se llama copiar columnas. Como su nombre lo indica, esta transformación lo que hace es simplemente copia o duplica los valores de una columna y lo crea de una manera independiente. Veamos cómo se hace. Siempre con nuestra misma conexión a nuestra fuente de datos, nuestra tabla que habíamos mencionado, Purchase Order Header de Adventure Works. Nosotros vinculamos esa conexión o esta fuente de datos externa con la nueva transformación que vamos a usar, que es la copiar columnas. Cuando abrimos para parametrizar la transformación copiar columnas, vemos que tenemos a disposición todos los campos que vienen del componente anterior, que son las columnas de entrada, ¿no?, que corresponden a la tabla de Purchase Order Header, ¿no?, que han sido filtrados. Entonces, si yo quiero duplicar una columna porque tengo propósito de hacer otras operaciones sobre esta, entonces yo simplemente elijo la columna que quiero duplicar, por ejemplo Total Due, y acá le puedo cambiar el nombre, nuevo Total Due. Quiero otra copia, por ejemplo Order Day, y me sale esto, nuevo Order Day. Le puedo cambiar el nombre y simplemente lo hago así. Luego los resultados de esta transformación, para visualizarlos, los puedo ver en una hoja en Excel. Entonces vinculo la transformación de copia de columna con mi componente de destino de Excel, creo un nuevo libro para ver los resultados. Le voy a llamar copia columna, especifico los otros parámetros, indico que va a ser una nueva hoja que voy a construir, que son estos. Entonces de acá le voy a poner el nombre de la hoja, copia columna, copia col, y le doy a avanzar. El sistema crea la hoja, la selecciono para utilizarla, veo el mapeo, veo que todos los campos están relacionados, los de entrada con los de salida en Excel. Le doy OK, proceso la cadena de datos, ¿no?, con la tarea de flujo de datos. El sistema procesa todos los registros, los 4012 registros, y crea las nuevas columnas de copia. Lo puedo verificar abriendo
el libro de Excel que ha sido creado, al que le hemos llamado copia columna. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que a nuestra tabla inicial, a nuestros registros iniciales, que son estos campos que los estoy sombreando en este momento, se le está construyendo o se le ha agregado a esa tabla dos campos nuevos que son copias de dos campos que hemos previamente seleccionado, ¿no? Que son el total due y el load array. Bien, ese es el tercer, bueno, la cuarta transformación que íbamos a ver en esta sesión. Y con eso cerramos. Gracias.